Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano. Hoy conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Y dejamos antes de la pausa la interrogante con relación a los estados de excepción de un montón de municipios. ¿Cuántos son en definitiva? Porque han ido incorporándose a lo largo de las semanas. Pero en 5 estados del país hay municipios que están bajo este régimen de estado de excepción. ¿Qué impacto y no sé, qué alarma le genera esta situación en la frontera a ustedes en Control Ciudadano? Son varios aspectos que tienen que ser vistos por la sociedad para que saque cada quien sus propias conclusiones. La primera de ellas, y es interesante respecto a lo que hablábamos en el anterior segmento, es que en noviembre del año pasado se produjo la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Van 5 reformas a esa ley, es decir, pareciera que se está tratando de hacer algo. En esa reforma se incluyó por parte de Nicolás Maduro una circunstancia inédita en la legislación venezolana, y es que la Milicia Nacional Bolivariana, para el caso de los estados de excepción, nadie se dio cuenta de eso en noviembre del año pasado. La Milicia Nacional Bolivariana, para los casos de estado de excepción, pasa a ser considerada Fuerza Armada Nacional. Pues bien, claro, como no había ningún estado de excepción, pues bueno, eso pasó un poco por debajo de la mesa. Así es. Luego llama la atención que a finales de agosto el presidente de la República, por un hecho lamentable, un ataque contra efectivos militares venezolanos, decide declarar el estado de excepción en el estado Táchira. La primera pregunta que nos hacemos los analistas de seguridad: ¿por qué en el deslave de Vargas bajo la Constitución del 99 no se dictó el estado de excepción? ¿Por qué en los hechos tan graves, políticos, pero también sociales del año 2002 no se dictaron los estados de excepción? ¿O por qué cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Colombia no se dictó el estado de excepción en el 2006? Con los mismos eventos también muy que conmocionaron a la opinión pública de entre febrero y mayo de 2014, cuando estaba montado todo el esquema de la salida y las protestas de calle. Eso tampoco se nombró, justamente en ese mismo estado, en el mismo estado Táchira, ¿no? En esta oportunidad no se dictó, pero por la muerte o por el ataque de unos soldados ahí sí se activa, para luego convertirlo en un tema contra el bachaqueo y el contrabando. O sea, se transformó el argumento, ¿no? Así es, pero entonces la pregunta es, revisando el andamiaje jurídico con que cuenta la Fuerza Armada Nacional para actuar en la zona fronteriza, cuenta con demasiados recursos que no se han utilizado. Recordemos los distritos militares, al menos 4 o 7 distritos militares rodean todo ese circuito que va del Zulia, incluso hasta Caicara del Orinoco y al oriente del país, para dotar de medios efectivos y legales a la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué pasó? No hubo una explicación. Hay 44 zonas de seguridad, donde además, fundados en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, hay atribuciones de carácter muy poderoso respecto a la presencia de extranjeros en esas zonas. ¿Por qué no se utilizó? Es decir, hay muchas debilidades en la argumentación de activar un estado de excepción como supuesto jurídico que permita tomar medidas cuando ya había todo un orden legal subyacente que no estaba siendo utilizado por el gobierno nacional. Y sorpresivamente el interés fronterizo, cuando es un proyecto que no ha publicado ni ha aprobado la Ley Orgánica de Fronteras. ¿Sabes cuántos años tiene demora legislativa la Ley Orgánica de Fronteras en Venezuela? 16 años. Era una de las leyes fundamentales que en las disposiciones transitorias tenían que haberse promulgado. Es decir, tenemos un panorama bastante controvertido. No obstante, el Ejecutivo decide promulgar este decreto que paulatinamente va aumentando a 4 estados: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. Estados, por cierto, donde ganó Enrique Capriles, en Zulia, en Táchira, para las elecciones presidenciales del 2013. Un estado que ha tenido importantes bajas en la popularidad del presidente Maduro. Pero entonces, si seguimos viendo el cronograma electoral, vemos cómo se ajustó en el tiempo perfecto para que, a partir de la declaratoria y las prórrogas, me llegara al desarrollo de las elecciones parlamentarias. Lo primero que vemos ya durante o previo a las elecciones: las garantías del derecho de manifestación, del derecho de reunión, el derecho de tránsito, entre otras garantías. Está la de la inviolabilidad de las comunicaciones, está la garantía, por ejemplo, de la inviolabilidad del hogar doméstico. Se encuentran restringidas, suspendidas en este momento. Y por lo tanto el derecho a hacer campaña electoral. Claro que sí. Lógico. Si tú y yo nos reunimos, ya eso es una afrenta en términos de seguridad de la nación. Podríamos ir detenidos y podrían... Depende de la discrecionalidad del funcionario de turno. Pero es que además hay normas tan amplias que establecen que cualquier actividad, fíjense bien, cualquier actividad, artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que afecte a la seguridad de la nación, amerita penas de 5 a 10 años. Es decir, aquí estamos... Sí, y en esas circunstancias cualquier cosa amenaza la seguridad de la nación. Sin duda alguna, tomando en cuenta además que son estados, especialmente Táchira y Zulia, donde hay toda una estructura político-militar
oficialista. Es decir, claramente, y ya vimos la maniobra que se desarrolló durante mucho tiempo con el gobernador Vielma Mora, por cierto, compañero de Diosdado Cabello, promoción del 87 del Ejército. Tenemos al gobernador de Arias Cárdenas, también, por cierto, proviene del mundo militar, el coronel del Ejército que dirige el Estado Apure. Es decir, estamos viendo una nomenclatura política militar que ha creado esta invención del estado de excepción como una fórmula. Primero, para ablandar todo lo necesario en los términos de libertades fundamentales de una campaña electoral previo a las elecciones. Y me preocupa en el desarrollo de las elecciones los efectos que estos estados de excepción tengan para la veeduría en el desarrollo. Hay otro problema agregado que es esta movilización que ha anunciado el presidente de la República el pasado 14 de octubre de 30.000 efectivos militares a las zonas fronterizas. Recordemos la norma de noviembre, ¿estos efectivos militares serán soldados? No lo creo, van a ser Milicia Nacional Bolivariana, que ha pasado a ser Fuerza Armada Nacional. Y más grave, el 30 de octubre el presidente de la República activó las áreas de defensa integral a cargo de la milicia. Es decir, hay una maniobra para convenientemente traerme gente en una situación inédita a 4 estados donde podría haber un elemento de ingeniería electoral. Y esos 30.000 hombres que pasarían, hombres y mujeres que pasarían a la frontera, ¿tendrían posibilidad de votar en esos estados o perderían su posibilidad porque a lo mejor son electores en Caracas o en Miranda o en Aragua o en Carabobo que los van a llevar allí, o se crearía alguna especie de figura extraña, digamos, tratando de hacerlo todo legal para que ellos puedan sí ejercer su voto en aquellos municipios y alterar lo que es la voluntad de los habitantes de esa zona? No lo sabemos y es la pregunta que se hace al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el peligro? Como la situación de estado de excepción no tiene precedentes en la Constitución del 99, cualquier interpretación legal dibujo libre, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. No, y además, apoyada por el TCJ, podría ser. ¿Cuál es el peligro que veo esté en las manos del proyecto oficialista? En la Constitución del 99 se garantizó el voto militar en Venezuela. ¿Cómo le vamos a quitar el voto a los militares por un estado de seguridad nacional? Por supuesto que tienen el derecho. Hay que recordarle frente a esa posibilidad que hay 103.000 venezolanos en el exterior registrados en los consulados que por la decisión de irse a vivir fuera no pueden votar en las parlamentarias. Igual sucede con los militares que son cambiados. Es decir, el cierre del registro electoral, y eso es un derecho de igualdad, además de no discriminación, el cierre del registro electoral, y debe ser la argumentación más sólida, opera de igual manera para civiles como para militares. No sé si tienes el dato, pero ¿cuál fue el voto militar en las elecciones Capriles-Maduro? ¿Hay conocimiento de cómo votaron los militares a favor de Capriles, a favor de, digamos, los que votaron ya dentro de sus cuarteles, los que tenían la mesa allí en sus centros de operación? Es difícil especular sobre el tema. Hay una ecuación que se puede auditar, que es el voto de los militares en sitios inhóspitos, pero es de tan poca relevancia en las elecciones presidenciales. Para que tengas una idea, en las elecciones del 2013 fueron 875 los militares que votaron en los sitios inhóspitos. Estoy hablando, por ejemplo, del Cerro Delgado Chelbó, las dependencias federales, los centros penitenciarios del país. 875 aparentemente ganó Maduro, pero además, aparentemente no, ganó Maduro. ¿Por qué? Porque la votación no se hace con cuadernos complementarios, se hace con boletas electorales en las cuales intervienen 2 autoridades exclusivamente. Un representante de la Junta Nacional Electoral que se traslada al lugar con el oficial de mayor jerarquía de la unidad, en sitios donde no hay testigos ni hay posibilidades de auditoría. ¿Por qué la oposición nunca ha tratado de ver qué es lo que ocurre allí en definitiva? Porque es de muy poca incidencia. Claro, para 820 votos es un esfuerzo muy grande que tengo que y me refiero a centros penitenciarios, lugares realmente inhóspitos y dependencias federales, de manera que allí no hay un quantum que nos permita medir qué pasaría con estos 30.000 efectivos. Y creo además que la maniobra de la milicia va orientada justamente a que sean milicianos, porque creo que hasta el oficialismo tiene miedo de enviar soldados, porque los soldados tienen familia, tienen madres en los barrios, tienen madres en muchas partes del país. Hacen cola, tienen carencias, ¿no? Le están matando a la familia por los elementos de inseguridad y no están tan partidizados con la milicia, por lo tanto creo que la maniobra va por la milicia precisamente. Sí. O sea, cuando se habla de los privilegios que tienen los militares, realmente es una capa muy finita de la superficie o de las capas altas los que están recibiendo. Los privilegios son para la unos casta pocos. Militar. Exactamente. Vamos a hacer otra pausa. Rocío, ya regreso, me gustaría, de cara a lo que va a ser el año 2016 y a lo que es el presupuesto de la Nación, ¿cómo lo han podido revisar
ustedes? ¿Qué tanto se está invirtiendo o gastando en artículos militares, en el aprovisionamiento, en uniformes, en alimentación, en las condiciones de vida de nuestros militares? Y si eso podría tener realmente un impacto en lo que es el presupuesto de la nación. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya venimos con más de Análisis Venezolano, hoy conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com.